al día 1 de marzo, yo estoy en retiro. Ah, bien. Entonces no va a ser Y posible. bueno, ya que ustedes tienen su retiro del 3 al 7, ciertamente yo podría, porque Edgardo me pidió si podía hacer una contribución con alguna plática, ¿no? Claro. Entonces no habría ningún problema, porque básicamente todos estamos de retiro y la plática sería relacionada precisamente con el retiro. Entonces cae muy bien, cae perfecto, ¿no? Ah, bueno. Buenísima Sí, noticia entonces. no sería problema. Yo ya simplemente lo que haré es afinar los detalles con Edgardo acerca de cuándo sería Es la plática bien, y cuál podría ser el tema y así, ¿no? bien. Ujú. Muy bien. Yo le quería hacer una pregunta Sí, en cuanto a meditación. Resulta que yo estoy leyendo ahora, releyendo nuevamente, un libro que se llama Un mapa del viaje de Jotica, sí. ¿sí? Bueno, yo no sé, yo lo leo en español, está traducido. Y hay una parte que nos quedamos en duda con Edgardo, porque dice que la concentración de acceso sería cuando nosotros con la atención vamos al objeto, lo perdemos, volvemos a ir al objeto, lo perdemos. Entonces, Edgardo y yo no sabemos si realmente es así la concentración de acceso. Eh, no, no. En la concentración de acceso, el practicante básicamente ya fija la mente en el objeto. Ya no hay, Ah, ya no hay el vaivén, el ya no fluctuar existe ese ese. vaivén. Sin embargo, una de las características es que no es una concentración muy estable. En un sentido estricto, eh, esa concentración puede durar cualquier tiempo. Puede haber concentración de acceso durante una fracción de segundo o durante días. Ah, Ese no es el factor, ese no es el determinante. factor determinante para definir la concentración de acceso. Entonces, en un sentido estricto, cabe la posibilidad de que haya una distracción y regresa uno, pero en alguna de esas ocasiones en la que la mente está fija en el objeto, puede tener el grado de concentración de acceso. Entonces, no es la situación temporal lo que va a definir esa concentración, lo que la define sí, sin ambigüedad es que los 5 impedimentos han quedado suprimidos. Ah, Eso es lo que, es decir, ese, cualesquiera que sea el tiempo de ese estado, pero es un estado en el que no hay, el deseo ha quedado suprimido, la aversión ha quedado suprimida, el letargo y torpeza mental han quedado suprimidos, la agitación y preocupación han quedado suprimidos y la duda ha quedado suprimida. Ahora, eso es lo que define ese estado. Lo diferencia, la diferencia con el estado de jhana es que cualitativamente es idéntico. Cualitativamente es idéntico con jhana, pero cuantitativamente no. Eso quiere decir que los factores llánicos en la concentración de acceso son muy débiles. Tienen la potencia solamente la suficiente para ejercer la mínima supresión sobre las impurezas mentales, bien. sobre los impedimentos, sobre los 5 impedimentos, ¿sí? Cuando, cuando se pasa al estado de jhana, eh, cualitativamente nada cambia. La única diferencia es que en la primera jhana, ahora esos factores han quedado fortalecidos y tienen una gran estabilidad
y el factor de unificación mental, que es el que dirige todos los demás factores mentales, es muy estable y muy decisivo. Esa es la diferencia entre concentración de acceso y primera llana. En ambos casos, la duración puede ser desde una fracción de segundo hasta varios días. Ah, bueno. Entonces Y todo el intervalo. puede ser por eso que en la traducción faltó eso tan importante que es que en ese momento hay supresión de los impedimentos. No lo dice, pero bueno, por eso yo me quedé con la duda, porque digo, bueno. Es que esa es la clave. Bien. Esa es la cualidad, vamos, se puede definir de otra forma. Uno puede definirla como la presencia de los 5 factores yánicos, que son aplicación inicial de la mente, aplicación sostenida de la mente en el objeto, gozo, felicidad y unificación mental. Lo podemos definir de esa forma, una forma muy técnica, ¿sí? Pero creo que es más entendible claro. en una forma práctica o de experiencia, cuando básicamente la mente ya no tiene los impedimentos. Claro, porque lo que conocemos los seres cotidianos, como yo, son los impedimentos, lo otro no lo conocemos. Claro. Es como una... Y además, en términos de experiencia, porque aquí lo que cuenta es la experiencia, ¿no? La experiencia es como cuando uno se ha librado de un dolor, ¿no? Como cuando el analgésico actúa, ¿no? O cuando uno, no sé, cuando uno va a orinar, por ejemplo, uno orina y entonces, es un descanso, ya es un descanso, esto ya ha terminado esta tensión. Es exactamente lo mismo, en sentido mental. Cuando los impedimentos quedan suprimidos, la misma mente lo sabe perfectamente, esto es pacífico, esto es estable, esto es claro, hay una claridad. Es parte de la experiencia de la concentración de acceso, es como si se prendiera una luz en un cuarto oscuro. Es así, es notable. Es imposible lograrlo si no hay atención. Pero cuando se logra la concentración de acceso, quiere decir que en ese momento hay atención plena. Y la atención plena es la que nos permite reconocer el estado mismo. Entonces, en la mayoría de los casos no hay ambigüedad para el meditador. El meditador lo sabe. De hecho, uno describe la concentración como una facultad que nos permite saber, con la que adquirimos conocimiento introspectivo. Y uno de esos primeros conocimientos en el logro de la concentración es precisamente saber que uno lo ha logrado, o que no debo decir uno, sino que la mente lo ha logrado. Sí, es decir, se ha logrado ese estado y existe el conocimiento de eso. Y ese es uno de los conocimientos iniciales más importantes. Es muy, muy importante ese conocimiento porque es vamos a decir, la realización de un logro. Es un logro superlativo, no piensen que es una cosa así trivial. La supresión de los impedimentos es una cosa, vamos a ponerlo en contexto, es una cuestión de gran prominencia histórica, porque hemos estado en samsara por tanto tiempo, sumidos en la ignorancia, en el deseo, en la aversión, durante tanto tiempo que en un momento dado histórico la persona logra la supresión de los impedimentos y eso marca el principio de la posibilidad del fin a estar sujeto a esta situación. Y lo que marca es esa claridad de entendimiento que dice, eureka, aquí está. Esa claridad está presente. Y entonces es una cosa, es un logro, digo,
el máximo es nirvana, por supuesto, pero detrás de eso viene la concentración. Viene concentración de acceso y jhana. Entonces es una cosa muy, muy importante. Y de hecho en los retiros es cuando uno debe hacer un esfuerzo muy claro, muy definido para ganar inicialmente concentración. Porque no solamente por el mérito en sí de lograr la concentración, sino porque después este va a ser el escalón para poder... ¿Ya no hay vuelta atrás o sí se puede volver atrás? No, hay vuelta atrás, todavía. En ese momento todavía hay vuelta atrás. Mucha, de hecho, uno puede revertir muchas veces, ¿no? Pero hay otro detalle que es lo que nos dice el Buda. Dice en uno de los discursos, lo voy a parafrasear un poco, él dice que cualquier cosa que un practicante o meditador frecuentemente piense, entonces su mente se inclinará hacia eso. Si su mente continuamente piensa pensamientos de deseo, de aversión o de crueldad, entonces su mente se inclinará hacia eso. Sí. Pero dice, por otra parte, si su mente continuamente se dirige hacia la renuncia, hacia el no odio y la no crueldad, entonces su mente se inclinará hacia eso. Entonces aquí la relevancia es esta, que cuando uno hace esfuerzo y logra concentración de acceso, entonces es el inicio de empezar a inclinar la mente hacia ese lado. Y mientras más se repita, más profundo será el pequeño. Primero es una raya en agua, como decía mi maestro, es una raya en el agua. Es efímero. Pero si se sigue repitiendo, es como una raya en la arena. Bueno, ya puede durar un tiempo, ya las olas se la van a llevar eventualmente y uno revierte. Dice, pero si se repite lo suficiente, es una raya en la piedra. Es una ya esculpida en la piedra y eso sí ya queda muy fijo, ¿no? Así son los hábitos, pero este es un hábito muy especial. El hábito de regresar una y otra vez a la concentración de acceso. Esto se hace a lo largo de años, no crean que es así tan fácil, no es fácil. No. Requiere esfuerzo, tiempo, pero cualquier persona que es normal, cualquier persona normal lo puede hacer. Es cuestión solamente de determinación, de tener el tiempo y de hacer el esfuerzo, ¿no? Pero esa es la ventaja, que una vez que se logra una vez, ya es más fácil lograrlo 2 veces. Sí, por lo menos ya lo conocemos. O lograrlo 3 veces, ya es mucho más fácil. Claro. Y lo mismo pasa en la vida humana, en la parte mala, ¿no? Como cuando uno piensa mucho si uno va a cometer una infidelidad, ¿no? Lo duda uno, lo piensa, pero si la comete uno una primera vez, la segunda vez es más fácil. Y ya para la quinta, sexta vez ya ni siquiera lo piensa uno. Es exactamente lo mismo para un lado que para el otro. Entonces, pero pensemos en el lado sano de las cosas, sano, ¿no? Exactamente. Sí, entonces el objetivo debe ser lograr la concentración de acceso a toda costa. Bien. En un retiro, porque es la gran oportunidad, es una gran oportunidad. Y repito, en la experiencia es una cuestión que generalmente para la mayoría de los meditadores es una cuestión de unos segundos. Sucede unos segundos, lo logran, lo mantienen y se les va. Hay una inestabilidad natural. ¿Por qué? Porque uno no está familiarizado con el estado. Es lógico, es como un bebé que empieza, un bebé da sus primeros pasos. Y cae. 1, 2 pasos y ¡pum! Se cae. Es exactamente lo mismo, ¿no? Pero si se persiste, si lo repite uno y regresa después unos meses después, unas semanas después, otra vez a hacer un intento serio, entonces eventualmente el meditador empieza ya a caminar en ese ámbito. Buenísimo. Sí. Muy importante. Bueno. Eso es una charla pendiente que nos dé sobre meditación. Sí, yo creo que vamos a hablar de eso entonces en el retiro. Algunas
aspectos como lo que estoy mencionando ahorita. Eso, sí. Sí, Es que sí, somos muchos vamos, principiantes, entonces. sí, sí, entonces yo creo que ese sería más o menos el tema. Ah, bueno, Los aspectos iniciales y más primordiales que se es tienen que desarrollar. perfecto, muchas gracias. Bueno, Los pero voy ahora a vamos a, los silencien, los silencio a todos. sí, perfecto, vamos a revisar entonces el discurso que les sugerí. Sugerí este discurso que se llama el discurso sobre el nutrimento porque, por dos razones. Primero, porque el tema en común con el anterior era también ver las cosas desde el punto de vista del nutrimento. Sí, es decir, de qué cosa es lo que soporta a qué cosa. En la semana pasada analizamos cómo la ignorancia, que es el origen del sufrimiento, perdón, estuve hablando cuánto tiempo. ¿Alguien me puede decir desde dónde? Soledad, tú también tienes tu micrófono apagado. Que no, como a ver, como estábamos en silencio todos, no escuchamos. Empezar, que al principio prácticamente, ¿no? Que sugirió este Suta, pero nada más, perdón. Hasta ahí llegó. Hasta ahí bueno, llegó. lo voy a repetir. Entonces, sugerí el Sutta porque, por dos razones. La primera es que tiene en común el punto de vista de lo que es el nutrimento. En el que vimos la semana anterior, el Buda establece que el nutrimento de la ignorancia, que es la causa raíz del sufrimiento, es los 5 impedimentos. Y después sucesivamente analizamos todos los factores que son el nutrimento que finalmente desemboca en esos 5 impedimentos. Ese fue el tema y la exposición del Buda. Y en aquel entonces yo les dije, bueno, esto es una secuencia causal, ¿sí? En donde un factor sigue al siguiente y desemboca en algún factor, y aquí el factor primordial es la ignorancia. Bien, entonces yo les decía, para esta semana vamos a ver un discurso que básicamente sea la continuación, que relacione en forma final y definitiva la ignorancia con el sufrimiento. Y esa es precisamente lo que nosotros conocemos como la exposición de la originación dependiente o la originación causal del sufrimiento. Y entonces este discurso que les envié empieza hablando del nutrimento de ciertas cosas y desemboca en forma lógica en esta nueva secuencia causal que conecta con el sufrimiento. Entonces, lo que voy a hacer es rápidamente voy a leer el discurso y después procederé a hacer algunos comentarios al respecto. Dice, esto he escuchado. En una ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda Yeta del parque de Anathapindika, cerca de Savatthi. Estando allí, el bienaventurado se dirigió a los monjes así. Monjes, sí, venerable señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado continuó. Monjes, he aquí que existen esas 4 clases de nutrimento para la manutención de los seres que ya han llegado a ser o para la asistencia de aquellos que están a punto de llegar a ser. ¿Y cuáles son esas 4? El nutrimento de los alimentos comestibles, ordinario o fino. En segundo lugar, el contacto. En tercer lugar, la abolición mental. En cuarto lugar, la conciencia. Estas son, monjes, las 4 clases de nutrimento para la manutención de los seres que ya han llegado a ser
o para la asistencia de aquellos que están a punto de llegar a ser. Bueno, entonces me voy a detener aquí en este punto. Entonces, obviamente, en términos muy prácticos, ¿qué pasa cuando nosotros no ponemos nutrimento material en el cuerpo? Entonces surge un estado perturbador de deseo y de aferramiento, ¿sí? Porque el cuerpo no está recibiendo ese sustento, ¿sí? Entonces es un nutrimento que es decisivo para la manutención del cuerpo, para que pueda mantenerse integrado. Pero curiosamente, los otros tipos de nutrimento que refiere el discurso tienen que ver con la manutención de la mente propiamente. Y dice que en segundo lugar, ese nutrimento es el contacto, en tercero, la volición y finalmente la conciencia. Entonces, sin eso, el ser no puede mantenerse. ¿No? O más bien debería de ser el proceso psicofísico que llamamos convencionalmente un ser, no se puede sostener. Entonces, ahora, dice, el primer nutrimento que es mental, porque el otro era físico, nutrimento físico, pero este primero es mental, el contacto. Ahora bien, este es un nutrimento muy, muy importante. Y hay que definirlo. El contacto en la doctrina del Buda se define psicológicamente como la confluencia y simultaneidad de tres factores. El objeto a ser percibido, después viene la base sensorial correspondiente a tal objeto, y finalmente la conciencia correspondiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llamamos algo, por ejemplo, en este momento al ver la pantalla, estoy ejerciendo el contacto visual. Entonces, el objeto físico es la pantalla, ahí está. Mi ojo o mis ojos son la base sensorial funcional, y esto es importante, ¿sí? No es, por ejemplo, no podría haber contacto en ausencia de una base sensorial funcional, como por ejemplo en un cadáver. En un cadáver puede tener los ojos abiertos, pero no hay contacto visual, porque la base sensorial no es funcional. Pero en este ejemplo, en este momento, en el aquí y ahora, esta base visual, sensorial, es activa y es funcional. Y finalmente, dado el objeto, dado la base sensorial funcional, surge la conciencia visual. Esa conciencia visual es dependiente, ¿sí? Depende del mismo contacto, que es un factor mental, pero también depende, por ejemplo, de la presencia del objeto, o depende también de la luz. Si en un momento dado se apagara la luz y todo quedara a oscuras, no podría discernirse un contacto visual. Entonces, la conciencia es dependiente, el objeto es dependiente también, y la base sensorial es dependiente también de circunstancias, de condiciones. Cuando todas esas condiciones confluyen y se dan, entonces surge lo que se llama el contacto. Entonces, el contacto es un factor mental, ¿sí? Que surge cuando estas condiciones de conciencia, base sensorial y objeto, digamos, operan en simultaneidad, ¿sí? Temporal y espacial. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición de contacto. Y es un factor importantísimo en la psicología budista. Bueno, entonces ese contacto es un nutrimento. Entonces, ¿por qué? Porque gracias al contacto uno puede nutrir
la función visual, la función auditiva, la función gustativa, la función táctil y la función mental, ¿sí? Entonces, por eso se le llama un nutrimento, por eso es un nutrimente. Es algo que para que se mantenga el ser, hay una relación de dependencia con ese factor. Después, la abolición es el siguiente nutrimento, ¿sí? Esa abolición es precisamente lo que nos hace actuar, ¿sí? Y para poder nuevamente, para que el complejo psicofísico pueda subsistir, tiene que habilitarse continuamente la abolición. Ahora, esa abolición es el deseo de actuar, es el deseo de acción. Puede haber volición mental, volición verbal, volición física. Entonces, en cada caso correspondiente es el deseo de actuar mentalmente, el deseo de actuar verbalmente, el deseo de actuar físicamente. Y es a través de eso que uno, a través de estas acciones, arregla el ambiente interno y externo para poder sobrevivir. Y esta abolición está basada en decisiones, por supuesto. Y no solamente eso, sino que esa abolición es la que determina nuestro futuro, porque es lo que constituye el karma, ¿sí? Es lo que constituye el Buda decía, monjes, os lo digo, karma es volición. Entonces, este factor de volición mental es lo que genera el karma, es decir, es acción. Repito, acción mental, verbal o física, ¿sí? Acción que genera resultados, ¿sí? Que genera resultados que finalmente inciden en la sensación, ya sea agradable, desagradable o neutra. Pero bueno, hasta ahí. Entonces, ese es otro de los nutrimentos para el ser psicofísico. Y después, finalmente, la conciencia. Entonces, la conciencia es el factor precisamente que no solamente nos permite apercibirnos del objeto, sino que además aglutina a todos los demás factores mentales y le da tono al estado mental, ¿sí? Y nuevamente, desde luego que está íntimamente relacionado con el contacto y con la volición. Y es el campo, digamos, es el campo es el campo en donde se da el resultado de las acciones. Entonces, esos son, lo que dice el Buda, son las 4 clases de nutrimento para la manutención de los seres que ya han llegado a ser o para la asistencia de aquellos que están a punto de llegar a ser. Y luego dice el Buda, dice, monjes, estas 4 clases de nutrimento, ¿qué tienen como su fuente? ¿Qué tienen como su origen? ¿De qué han nacido y de qué se han producido? Estas 4 clases de nutrimento tienen la avidez como su fuente, la avidez como su origen, y han nacido y se han producido a partir de la avidez. Aquí el autor traduce el término tanha, T-A-N-H-A, tanha, en Pali, lo ha traducido como avidez. Una tradición más popular es deseo. Entonces, lo que ustedes prefieran, deseo o avidez, pero ese deseo o avidez es el nutrimento, es la fuente precisamente de estos factores que son el contacto, la conciencia, la abolición mental. Sí, muy bien. Y después dice, monjes, y en cuanto a esa avidez, ¿qué tiene como su fuente? ¿Qué tiene como su origen y de qué ha nacido y de qué se ha producido? Esa avidez tiene la sensación como su fuente, la sensación como su origen, y ha nacido y se ha producido a partir de la sensación. Entonces, teniendo como causa la sensación, surge el deseo. Y este es un eslabón, un enlace que es el clave, es el eslabón clave para entender la liberación. Pero voy a regresar a ese punto una vez que haya terminado de leer el discurso. Voy a continuar ahora.
y dice en turno, dice monjes, y en cuanto a esa sensación, ¿qué tiene como su fuente? ¿Qué tiene como su origen? ¿De qué ha nacido y de qué se ha producido? Esa sensación tiene el contacto como su fuente. ¿Sí? Entonces, ya definimos lo que era el contacto. Entonces, el origen de la sensación es el contacto. O con el contacto como condición surge la sensación. Además, estos dos factores, entre estos dos factores hay simultaneidad. ¿Sí? En el momento en que hay contacto, surge la sensación. No es una cuestión secuencial, van en paralelo, a pesar de que en términos de la exposición causal se dice que uno es causal del otro, y eso es verdad, pero ya en términos prácticos es una simultaneidad. No puede uno detener o separar la sensación una vez que haya sucedido el contacto. Es una cuestión inmediata. Bueno, y luego dice, y en cuanto a ese contacto, ¿qué tiene como su fuente? ¿Qué tiene como su origen? ¿De qué ha nacido y de qué se ha producido? Ese contacto tiene la sextuple base de los sentidos como su fuente. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo habíamos explicado en términos de lo que se requería para que hubiera contacto. Dijimos, tiene que haber conciencia, tiene que haber objeto, y aquí se refiere precisamente a la base sensorial, la sextuple base sensorial. El ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Sí, esas son las bases sensoriales correspondientes a través de las cuales se da el contacto. De esa forma hablamos de contacto visual, contacto auditivo, contacto olfativo, y en términos de bases hablamos de ojo, oído, nariz, boca, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pero ahora bien, ahora esa sextuple base, que es física, que es parte del cuerpo físico, y la parte mental, dice qué cosa es lo que tiene como fuente. Y dice el Buda, ¿de dónde se ha producido? Y dice él mismo, esta sextuple base, esta sextuple base tiene el nombre y forma como su fuente. Ahora, aquí nuevamente el autor ha traducido esto como nombre y forma, y yo no estoy de acuerdo. Esa es una muy mala traducción. El término debe ser mentalidad, materialidad. Mentalidad, materialidad. Entonces, con la mentalidad, materialidad como condición, surgen las bases sensoriales. Ahora, mentalidad, materialidad, ¿qué quiere decir? Es el complejo interdependiente entre el cuerpo, y eso es lo que llamaríamos materialidad, es decir, todos los aspectos físicos del cuerpo, y lo que llamamos mentalidad. Y esa mentalidad es básicamente los agregados mentales con exclusión de la conciencia. Es decir, esa mentalidad es sensación, percepción, volición, contacto y atención. Es decir, son básicamente los factores mentales fundamentales, es lo que llamamos mentalidad. Ahora, están asociados con el cuerpo y están indisolublemente relacionados y no pueden ser separados. Por eso lo llamamos mentalidad, materialidad. ¿Sí? Y esa es la condición para el surgimiento de las bases sensoriales. Piénsenlo en términos de la concepción. En la concepción, cuando se forma, en el momento en que el cigoto es impregnado, en ese momento
generalmente se da esta confluencia de mentalidad, materialidad y conciencia, y posteriormente surgen a raíz de esto las bases sensoriales, ¿sí? En la gestación. Entonces sería un ejemplo así muy, muy directo para tratar de entender eso, ¿sí? Y luego dice, ¿y cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? ¿De qué ha nacido y cómo se ha producido esta mentalidad, materialidad? Y dice que es a través de la conciencia como su fuente. Entonces, esa es una parte muy difícil de entender en la originación dependiente. Básicamente, teniendo como condición la conciencia, surge la mentalidad, materialidad, ¿sí? Pero el Buda nos dice, además, en otros discursos, dice que también en forma reversible, teniendo como base la mentalidad, materialidad, surge la conciencia. Entonces, aquí habría que pensarlo nuevamente un poco en términos de la concepción. Por ejemplo, la concepción de un humano, de un animal, ¿sí? Aquello que permite precisamente el que surja la nueva vida en el renacimiento es la presencia de lo que se llama técnicamente la conciencia de reenlace. Entonces, si esa conciencia de reenlace se da debido a la naturaleza dependiente, ¿sí? Teniendo como condición esa conciencia de reenlace, surge la mentalidad, materialidad. Y entonces se puede dar la concepción. Pero lo pueden ver desde el otro punto de vista, no desde el punto de vista de la conciencia, sino véanlo ahora desde el punto de vista del cuerpo, ¿sí? Tenemos el cigoto, tenemos el esperma, ha sucedido el intercambio genético, se ha dado, y entonces en base a esa cuestión biológica, en base a ese cúmulo de factores materiales o materialidad, la conciencia puede surgir. Pero recuerden que no es la materialidad sola. Esa materialidad está ligada a la mentalidad. Ya repetimos, esa mentalidad es el contacto, perdón, la sensación, la percepción, los factores mentales, ¿sí? Están en forma interdependiente y entonces dan lugar a que surja la conciencia. Entonces es una relación biunívoco recíproca. Por un lado tenemos en la concepción la conciencia de reenlace y por el otro lado tenemos la mentalidad, materialidad. Cuando la conciencia de reenlace está presente, surge la mentalidad, materialidad. Pero también cuando la mentalidad material está presente, surge la conciencia, ¿sí? Entonces es una relación biunívoco recíproca de dependencia. Entonces, una vez que surge esa concepción, esa es la base para las bases sensoriales. Y de ahí nos vamos para atrás, por decirlo así. Pero bueno, continuando, dice que esta conciencia, en este caso la conciencia de reenlace, por ejemplo, en el Renacimiento, tiene una fuente, tiene un origen. ¿Y cuál es el origen de esa conciencia? Y dice las formaciones volitivas. Aquí dice las formaciones mentales, pero básicamente se refiere a las formaciones volitivas. Es decir, el karma, que es el deseo de acción, es lo que da lugar a esa conciencia de reenlace. Y es precisamente ese karma es lo que determina nuestro renacimiento. ¿Sí? Esas formaciones mentales, en el momento último de nuestra vida presente, son las que determinan en forma causal la cualidad de la conciencia, del último momento de conciencia en la vida presente. Pero ese último momento de la conciencia es precisamente el factor causal del siguiente momento de conciencia, que ya es en la siguiente vida. Pero el tono,
la calidad de esa conciencia de reenlace está determinado por el karma. Y esto es lo que está diciendo el discurso. Dice, ¿cuál es el nutrimento? ¿Cuál es la condición para que, cuál es el origen de esa conciencia? Es las formaciones volitivas, el karma, ¿de acuerdo? Y luego, finalmente dice, bueno, ¿y esas formaciones volitivas, cuál es su fuente? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde vienen? Y contesta el Buda, bueno, pues esas se originan a partir de la ignorancia. Entonces, es debido a la ignorancia que uno produce el karma, que uno produce la acción voluntaria a través de la mente, a través del habla y a través del cuerpo. Y eso constituye el karma y eso es lo que da lugar a la conciencia. Y la conciencia en sí da lugar a la mentalidad materialidad. Esa mentalidad materialidad da lugar a la sextuple base sensorial. Y es a través de esa sextuple base sensorial como condición que va a haber contacto, ¿sí? Contacto que facilita la percepción, ¿sí? Pero surgiendo a partir de ese contacto tenemos a la sensación. Y teniendo a la sensación como condición, surge el deseo o la avidez, que es la palabra que usan aquí en el discurso. Y yo quiero regresar a este punto, precisamente. Les había dicho que aquí este es el punto clave, porque si uno continúa con la secuencia causal, se los voy a decir rápidamente, teniendo como condición la sensación, surge el deseo. Teniendo como condición el deseo, surge el apego. Teniendo como condición al apego, surge la existencia. Y teniendo como condición a la existencia, surge el nacimiento. Y derivado del nacimiento, tenemos la enfermedad, la vejez, la muerte y en resumen, el sufrimiento. ¿Sí? Y es a donde desemboca esta ignorancia de la que partimos en forma causal. Pero la pregunta clave es, a ver, entonces, ¿esta secuencia causal es irremediable? ¿Es algo que se da y en lo que no podemos intervenir? La respuesta es, básicamente, en todos los enlaces, la cuestión causal es algo en la que nosotros como individuos no podemos ejercer un control. Es un fenómeno natural que está fuera de control. El único punto en donde uno puede incidir, en donde una mente particular puede incidir, es en el eslabón entre sensación y deseo. Si a través de la atención plena, a través de la reflexión sabia, ¿sí? A través del esfuerzo, ¿sí? Si a través de esos factores uno los ejerce para no dar lugar a una respuesta a la sensación, entonces el deseo no surge. Es el eslabón débil en esta secuencia causal que va desde ignorancia a sufrimiento. Es la única forma en la que uno va a poder cortar el ciclo de sufrimiento y de renacimientos, ¿sí? Es precisamente en este eslabón. Por eso es muy importante dentro del Satipatthana, dentro de los fundamentos de la atención, el Buda indica la contemplación de las sensaciones. Y es en este sentido, en el sentido de que cuando uno puede ejercer esta atención plena, esta reflexión sabia, este esfuerzo y este control de las facultades sensoriales, entonces uno puede frenar digamos, el proceso causal que da lugar al deseo. ¿Sí? Es decir, uno está con las facultades tan elevadas, estas que acabo de mencionar, están en su lugar propio. Cuando surge la sensación, la mente ya no cae en el garlito de desear el objeto.
¿De acuerdo? Ahora, aquí cuando hablo de deseo, hay que puntualizar que, puesto que las raíces de lo malsano, las raíces del sufrimiento son el deseo y la aversión, estamos también refiriéndonos aquí en este punto no solamente al deseo de satisfacción sensorial, sino a la aversión misma. ¿Por qué? Porque la aversión es el deseo de apartar el objeto, de obliterarlo, de destruirlo, de alejarlo, de no repetirlo. A fin de cuentas, sigue siendo deseo, ya sea hacia el objeto, ¿sí? Como en la lujuria, o hacia el rechazo, ¿sí? Como en el odio. Los dos son el mismo deseo. Entonces hay que hacer esa aclaración. Hay que hacer esa aclaración. Entonces, pero en este punto del origen causal de las cosas, lo importante es que esa es la oportunidad que tenemos los seres para empezar a escapar. Precisamente es... Ahora, ustedes pueden entender intuitivamente, y como lo dice el Buda, a ver, en ausencia de un objeto visual, ¿se puede discernir el deseo por el mismo? No. Si yo no veo a una muchacha atractiva, no voy a sentir deseo. ¿Por qué? Porque no la veo. Es decir, no hay contacto. No hay contacto, no hay sensación. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer eso? Guardando la facultad del ojo. Es decir, restringiendo el ojo. Es parte del proceso, ¿sí? Pero no es la única, digamos, no es la única táctica. No es la única táctica. Porque existen otras tácticas. Una es la restricción sensorial, pero otra es, desde luego, la atención plena. Si no hay atención plena, no podemos ejercer restricción sensorial porque ni siquiera nos acordaremos de que tenemos que ejercer restricción sensorial. Entonces, también la atención plena es necesaria. Ahora, hay muchos deseos que surgen por impurezas mentales que no son necesariamente una cuestión que se elimina a través de la restricción sensorial. No, hay ciertas cosas que se tienen que deconstruir a partir de reflexión sabia. Es decir, a partir de constantemente verlas por lo que son, ¿sí? Ver las desventajas, ver que son impermanentes, ver que son en su naturaleza intrínseca insatisfactorias y que son impersonales. Entonces, a través de la reflexión sabia, esa es otra táctica. Entonces, todas estas tácticas están encaminadas precisamente a incidir en ese eslabón causal entre el surgimiento de la sensación y el correspondiente deseo. Entonces, lo más importante que hay que recordar es que este es un caso en el que no hay absoluta necesidad para que el factor de origen dé lugar al resultado. Es el único caso en el que uno puede restringir el procesamiento de esa sensación para que no surja el deseo. Porque todos los demás factores que mencioné anteriormente y que vienen después, una vez que se dan, como dicen, en México decimos, palo dado, ni Dios lo quita. Ni Dios lo quita. Una vez que se da la existencia, tenemos que nacer. Y una vez que nacemos, nadie, ni un Buda puede evitar que nos enfermemos, que envejezamos y que sobrevenga la muerte. Ya todos esos factores ya son fijos en términos causales, ¿no? Una vez que se da la ignorancia, surgen las formaciones volitivas. Una vez que uno hace karma, eso incide en la conciencia y eso va a incidir en el renacimiento y así sucesivamente.
exclusivamente. No hay forma de intervenir en los otros factores. Entonces, el factor importante es el eslabón entre sensación y deseo o avidez. Entonces, cualquier cosa, cualquier acción que disminuya el deseo, la avidez, es un factor que estará contribuyendo a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la renuncia, el no odio, la no crueldad, todos esos inciden, es decir, todos esos factores que son opuestos al deseo, y repito, deseo de asir o deseo de repeler, ¿eh? Cualquier factor que se oponga a eso es un factor mental sano que contribuye a debilitar ese eslabón causal. Entonces, por esa razón, promovemos en la práctica meditativa los factores mentales sanos, como lo son las moradas de Brahma, por ejemplo, el amor benevolente. ¿Por qué? Porque se opone a la aversión directamente. La compasión, ¿por qué? Porque se opone directamente a la crueldad. Y así sucesivamente. Entonces, una parte importantísima de la práctica es generar todo estado sano relacionado con la renuncia, relacionado con la no aversión y relacionado con la no crueldad. Y eso es lo que conocemos como intención correcta en el noble óctuple sendero, ¿sí? Pero el corolario es todo eso va a incidencia a ese eslabón causal. Ahí es donde es nuestra única oportunidad. Entonces es muy, muy importante reflexionar eso, tenerlo siempre en mente, estudiar el origen condicionado. Es muy deseable memorizar la secuencia causal, tenerla en mente. ¿Por qué? Porque cuando uno medita, uno puede revisar todos esos aspectos y eso es parte de hacer vipassana. Eso es parte, precisamente, eso es parte de ver las cosas tal como son. La originación dependiente es la enseñanza, es la más alta, la más elevada, la más crucial que dio el Buda, ¿sí? Porque es precisamente la que analiza el mecanismo de cómo se da el sufrimiento y de cómo acabar el sufrimiento, ¿sí? Entonces, es muy importante a lo largo del tiempo en que estemos vivos, hay que estar reflexionando en este origen condicionado, porque esa es la clave, es la clave. ¿De acuerdo? Y claro, pues habrá que estudiar mucho, hay muchos suttas que tocan el tema desde diferentes aspectos, desde diferentes ángulos. El canon Pali está plagado de discursos largos, medianos y cortos relacionados con el origen dependiente. Entonces, es muy, muy importante hacer este tipo de estudio y entender, primero entender intelectualmente, ¿no? Ya después viene el aspecto de conocimiento introspectivo. Bien, no sé si tengan algún comentario o pregunta. En primer lugar, que Miguel no te había saludado y a los compañeros tampoco, y tenemos un compañero nuevo que no conozco, por lo menos yo, Jesús Olivares. Jesús, sí, Jesús estuvo conmigo en el retiro que hicimos del Dhamma Vihara recientemente. Ah, bien, bueno, Sí, bienvenidos. qué gusto verte, Jesús. Hola, buenas Bienvenido. noches a todos. Mi nombre es Jesús Olivares, de Venezuela. Bueno, Miguel, nos conocimos hace poco en el retiro del Dhamma Vihara y amablemente pues extendió una invitación para acompañarlo acá en su charla, ¿no? Bueno, a través de Miguel contacté a Edgardo y a Soledad, pues que amablemente pues me invitaron pues a participar acá. Bueno, encantado, de verdad, un placer. Muchísimas gracias a todos por recibirme acá en este pequeño salón virtual. Así que por acá estamos a sus órdenes.
Gracias. Bien, Muy bien. bien. Dime, Ítalo. Voy a hacer alguna preguntita con relación a, últimamente, un poco como que se ha discutido, por lo menos ha pasado dentro de mi conocimiento. Se congeló. Se congeló. En esa relación, de alguna manera, entre lo que es Vedana y Tanja, ¿no? Es decir, Así es. en ese eslabón que de alguna manera se puede romper. Yo no sé si, no recuerdo dónde bien, pero creo que en el libro de lo que el Buda enseñó de Rajula Rampula, en un momento determinado, en un capítulo, habla de Anatta y refiere al tema del libre albedrío. Y él lo que de alguna manera determina es que, según el origen condicionado, no existiría el libre albedrío. Es correcto, es correcto. Y yo he tratado de alguna manera de darme, porque claro, tú cuando decís en la meditación, un poco como la práctica esto de que lo hablamos el miércoles pasado, Yoniso Manasikara, de una reflexión en torno a cómo se pueden disponer o cómo puede discurrir la mente en tanto a condiciones de libertad o condiciones de esclavitud, está referido a la dificultad que tenemos con la apropiación de las traducciones, por el hecho de que cuando de forma vulgar se establece la denominación causa o la denominación condiciones. Y eso un poco como que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista vivencial quedamos un poco atrapados en el origen condicionado. Y he visto que también, de alguna manera, la doctrina del origen condicionado es el origen condicionado para los seres. Pero está también toda la literatura referida al Patana, en donde ahí se establecen otra serie de, o 24, creo que son 24 condiciones más. Entonces un poco la pregunta va en este sentido. La raíz yo no conozco el término Pali de, quizá lo conozca, lo haya leído, sí, pero de condición o de causa, es pachaya, ¿no? Sí, sí. La mejor traducción es condiciones y causa. Sí, condiciones. Sí, condiciones, sí, así es. Bueno, fíjate, hay una cuestión importante, porque esta cuestión del libre albedrío es algo que surge mucho en Occidente. Hay muchas formas desde el punto de vista budismo, del budismo Theravada, lo podemos abordar desde muchos puntos de vista. Ahorita se me acaba de ocurrir uno. Por ejemplo, si hablamos del libre albedrío de alguien, tendríamos que preguntarnos, ¿quién tiene ese libre albedrío? Y yo como budista preguntaría, ¿es la conciencia la que tiene el libre albedrío? Y si alguien me dice, sí, pero yo diría, bueno, pero la conciencia es dependiente. ¿De qué depende el surgimiento de la conciencia? Depende del contacto. ¿De qué más depende la conciencia? Depende del objeto correspondiente. ¿De qué más depende? Depende de la base sensorial correspondiente. Entonces, siendo la conciencia totalmente dependiente de condiciones, ¿podremos hablar del libre albedrío? No. Ahora vámonos. Ahora, las formaciones mentales. Ya vimos que la conciencia no es. ¿Quién es entonces el que tiene libre albedrío? Las
los factores mentales, pero acabamos de ver que los factores mentales son dependientes del cuerpo en la mentalidad materialidad. Y además, lo acabamos de ver en originación dependiente, esas formaciones mentales o formaciones volitivas dependen de la conciencia también. Pero si la conciencia no es por sí misma, porque acabamos de analizar que es dependiente, por lo tanto, entonces las formaciones mentales o volitivas también son dependientes de condiciones, por lo tanto, no pueden ser el centro del libre albedrío. Ahora, vámonos ahora a las percepciones. ¿Las percepciones son el libre albedrío? No, no lo son, porque también las percepciones son dependientes. ¿De qué son dependientes? Son dependientes del contacto y son dependientes de la conciencia, pero ya vimos que estos dos también no son algo fijo que pueda definirse en forma estática para asignarle la esencia del libre albedrío. Entonces tampoco las percepciones. Las sensaciones son totalmente dependientes del contacto, ¿sí? Y no solo eso, sino son completamente dinámicas, están en constante cambio. Pasamos de sensación agradable a neutra, a desagradable, a neutra, a agradable, y continuamente estamos en este rejuego, de manera que no hay un punto fijo al que se le pueda ascribir la cualidad de ser, que pueda ser el soporte del libre albedrío. Entonces, lo único que nos queda es el cuerpo, la forma material. Pero la forma material no puede tener libre albedrío porque estamos, por cuestión semántica, estamos diciendo que el libre albedrío es una impulsión que tiene un origen mental. Entonces, el cuerpo tampoco es el centro del libre albedrío. Y también es completamente dependiente. Entonces, ya hicimos un análisis exhaustivo y no encontramos fuera de estos 5 agregados, podemos discernir algo más que forma parte de la existencia. No. Porque la existencia, los factores últimos, finales, que ya no pueden ser destilados ya más, son la conciencia y los factores mentales y la forma material. Eso es la base de la existencia. Bueno, eso ya viene resumido en los 5 agregados. Fuera de los 5 agregados no tiene ningún sentido. Entonces, si los 5 agregados no pueden tener libre albedrío en forma individual, menos lo tendrán en forma conjunta, como agregados. Entonces, es una forma de decir, no, el libre albedrío no es tal cosa. El libre albedrío es una conceptualización, solamente. Es una conceptualización que está basada en una noción del ser, en una noción sólida del yo soy, yo soy parte del libre albedrío. Yo tengo libre albedrío y yo controlo el libre albedrío. Pero la realidad es, no somos, ni tenemos, ni controlamos, porque somos un proceso totalmente dependiente en cuanto a lo mental y lo material. ¿De acuerdo? A ver, Soledad. Decir perdón, la última cosita. Tendríamos que verlo en el marco de la doctrina de Anatta. Lo puedes ver desde el punto de vista de Anatta, así es. Sí, porque la pregunta inicial que hice es ¿quién tiene ese libre albedrío? Y cuando nosotros preguntamos en la doctrina Theravada al quién, nos estamos refiriendo a un ser. Y cuando nos referimos a un ser, nos referimos al complejo psicofísico. Y cuando nos referimos al complejo psicofísico, necesariamente tenemos que hablar de los agregados. Entonces, empecemos el punto de análisis con los agregados, que fue lo que hicimos, ¿no? Empezamos con el agregado de la conciencia, vimos que no puede ser la base del libre albedrío. Después analizamos las formaciones mentales, tampoco. Analizamos las percepciones, tampoco. Las sensaciones, tampoco. Y el cuerpo, aún menos. Entonces, por análisis hemos deconstruido esa noción
es una noción sin sentido, es erróneo. Precisamente por lo que tú dices, Ítalo, porque es anata. Cuando lo que es anata, no puede haber libre albedrío. Lo único que hay es condicionalidad. Exacto. O sea, ni determinismo absoluto, ni aleatoriedad absoluta. Ninguno de los extremos. Es algo que se sale de ese plano, es la condicionalidad de los fenómenos. Que esa es la cosa brillante del Buda, ese es el genio del Buda. Él no estaba pensando horizontalmente, él pensó verticalmente y vio precisamente que la clave de todo es el origen condicionado, dependiente de los fenómenos, tanto físicos como mentales, ¿no? Muy bien. A ver, Soledad. Bueno, quizá porque tenemos una traducción, o consideramos que es libre albedrío, yo por lo menos considero que es la posibilidad de elegir. Entonces, a ver, hablamos del origen condicionado, ¿está? Sí. De la secuencia de 12 pasos. Y Sí. tú mismo dijiste que en el punto, o el eslabón débil, era justamente ahí el deseo. ¿Está? Sí. Entonces, Entre sensación y deseo. Entre sensación y deseo. O sea, a ver, si entonces nosotros, cuando tenemos una sensación con atención plena, como una herramienta, ¿no? Podemos discernir o reflexionar y hacer una elección para pegarnos o no, ahí no hay libre albedrío. Ahí no hay una elección. No, porque la elección es una volición. Y bueno, es una volición. Pero una es un acto mental voluntario. Es una impulsión, ¿sí? Que una vez que se ha hecho una decisión, nos involucra en tomar cierta acción particular. Pero la situación es esta, que esa decisión o esa impulsión primaria no es algo que surge en forma única. Es decir, no surge de una causa, surge de causas múltiples. No hay, en la existencia no hay una sola cosa, ese es un corolario muy importante, no hay una sola cosa que surja de una sola condición. No, yo sé que sí, yo sé que hay causas y condiciones, pero sí. Entonces, si me estás diciendo que no hay libre albedrío y que todo viene dado por causa de condiciones, entonces estamos como predestinados. Estamos fuertemente condicionados, pero hay otro aspecto que no se puede negar del todo, es el aspecto en donde hay cierta aleatoriedad. Dentro de este cúmulo de condiciones, una de ellas es la aleatoriedad. No sé si ustedes han oído hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. Sí. Es científicamente imposible determinar al mismo tiempo la posición y el momento de una partícula subatómica. Es imposible. O una o la otra. Entonces hay una indeterminación, hay una aleatoriedad, por eso la mecánica cuántica es estadística. Está basada en la estadística. Entonces hay un cierto rango de juego. Pero ese rango de juego, si lo extrapolamos ya a las cuestiones neuronales, mentales, que son parte de nuestras decisiones y de nuestras acciones, tenemos que considerar que efectivamente eso hace que esa condición extra puede ser que no esté totalmente, que no hay un determinismo, vamos a decir, que hay un determinismo fijo, histórico, ¿sí? Desde el origen de la existencia. No. Tenemos todavía ese aspecto de aleatoriedad como condición que hace que el rejuego de condiciones no sea totalmente predecible. Y bueno, y aquí es donde está
Y aquí es donde está la clave, precisamente, por porque, eso. porque de otra forma diríamos, bueno, ya está todo predeterminado, ya para qué hago esfuerzo, Claro. para qué medito, para qué desarrollo atención plena, si ya está todo, no, pero no es así. Recuerden que el karma, hay dos aspectos. Uno es nuestra situación existencial en el momento presente. Es el resultado de dos cosas. El historial kármico, la cola que traemos, que hace que reaccionemos en la forma en la que reaccionamos en el momento presente, que tomemos las decisiones que tomamos en el momento presente, que percibamos las cosas como las percibimos en el momento presente. Eso está determinado condicionalmente por ese historial de acciones sucesivas que han hecho lo que somos en el momento presente. Pero esa es una línea factorial. Existe otra, que es la decisión en el momento presente. O sea, una cosa es el karma, y el karma me puede impulsar a actuar de cierta forma, pero yo puedo en el momento presente generar, por ejemplo, generar atención plena, reflexión sabia y decir, no me voy por acá, me voy por acá. ¿Y eso no es libre albedrío? Y ahora, ¿el resultado qué? El resultado es una resultante, pero es una resultante de dos factores condicionales. No es uno. Si fuera nada más uno, entonces sí habría un predeterminismo, entonces ya no hay nada que hacer. Pero el caso es que existen un factor, el factor histórico, pero el factor presente. No podemos negar el factor de presente, por eso hacemos también tanto énfasis en vivir en el momento presente, porque ahí es donde tenemos la oportunidad, porque esa cola, ese vector que viene del pasado, podemos empujarlo para que la resultante sea en cierta dirección. Y si no lo hacemos, pues entonces simplemente sigue su curso, con todas las consecuencias, ¿sí? Entonces, si lo ves desde el punto de vista del libre albedrío, no puedes decir que sea un libre albedrío absoluto porque depende del historial y depende de la reacción presente. Pero la suma de las dos. Pero esa reacción presente. La suma de las dos es la que da el resultado. Pero digo que esa toma, entonces, pero en ese momento la toma de decisión, podríamos decir que es una libertad que tenemos nosotros, un libre albedrío, de poder elegir. No. Uno puede creer que uno toma la decisión, porque es una cuestión perceptual. Pero, por ejemplo, en neurociencia, recientemente, hace unos pocos años, se hizo un experimento en donde determinan que, de hecho, desde un punto de vista de neurociencia, cuando uno va, por ejemplo, hacen el experimento, a ver, vamos a darle la opción, el helado de fresa o el helado de chocolate. Entonces, tienen a la persona toda con los electrodos y todo. Y entonces la persona dice, helado de chocolate. Pero resulta que los investigadores, a través de todo ese circuito neuronal y electrónico, ellos creo que son 2 segundos antes de que la persona hiciera la decisión por el helado de chocolate, ya sabían que iba a decir helado de chocolate. Es decir, la persona cree que tomó la decisión instantánea de helado de chocolate cuando la decisión ya se había tomado y no había percibido todavía el hecho. Así funciona. Ya está, científicamente está demostrado. Ahora, esa es una cuestión increíble. ¡Wow! O sea, pero todo pareciera indicar, no, yo tuve el libre del albedrío de decidir por el de chocolate. Cuando los que ya lo sabían antes eran los científicos, 2 segundos antes ya sabían que eso era lo que iba a decidir la persona. ¿Hay libre albedrío si ya lo sabe alguien antes? No puede ser. Todo es una cuestión de confluencia de condiciones. Eso es todo. Somos como proceso.
Somos un conglomerado de condiciones y causas que están en rejuego. No hay un ser, no hay un yo. Es una ilusión, es una construcción, es un concepto. No tiene realidad, pero tenemos la ilusión. ¿Por qué? Porque socioculturalmente así hemos crecido y así tenemos la idea, etcétera, etcétera, y nos aferramos a la idea. ¿Sí? Nos aferramos y tratamos de sustanciar nuestro ser, de construirlo, de modificarlo, etcétera, y de controlarlo, etcétera, etcétera, pero todo eso es una mera construcción. La realidad es muy diferente. Y entonces mi pregunta es la siguiente. Entonces, ¿quién llega al nirvana? El nirvana, aquí eso es lo interesante. El nirvana, en términos de realidad última o final, es algo que no está condicionado. Esa es la gran cosa, porque nosotros estamos inmersos en lo condicionado y lo único que conocemos es lo condicionado. Es como un pez que nace y vive toda su vida en un lago. Lo único que puede experimentar es agua. Si una tortuga viene de fuera y entra a nadar y le platica al pez, estuve en la tierra, y el pez le va a decir, pero ¿de qué estás hablando? Estás hablando tonterías. Eso de tierra que dices tú, eso de tierra no existe. Eso no es verdad. Y la tortuga le dice, no, sí. Simplemente tendrías que salir del agua para experimentar la tierra. Pero el pez, por supuesto, no puede hacer eso, ¿no? Eso no quiere decir que no exista la tierra. Entonces, lo mismo aquí. Tenemos las dos realidades, la condicionada y la no condicionada. La condicionada, ¿por qué está caracterizada? Porque esa realidad es física y mental y está caracterizada por el surgimiento y el cese. El cuerpo surge y cesa. Los factores mentales surgen y cesan. La conciencia surge y cesa. Ahora vámonos a la realidad no condicionada. Su característica es que no surge y cesa. Es decir, no es impermanente, no es transitoria. Esa es una de las características de Nirvana. Pero no podemos concebirla con el pensamiento porque el instrumento de concepción es impermanente. ¿Sí? Y sin embargo, para poder aceptarlo un poco más fácilmente, uno dice, bueno, es que, digamos, la existencia condicionada es eso, se caracteriza por el surgimiento y cese. Pero Nirvana no existe. Nirvana no existe. El cuerpo, los factores mentales y la conciencia existen. Nirvana no existe, pero es real. Al igual que la existencia condicionada también es real. Es decir, ontológicamente es real, es una realidad, es una actualidad. Pero Nirvana también. Nirvana y la existencia condicionada, ambos tienen esa cualidad ontológica. Son reales, pero solamente lo condicionado es lo que está dentro de la existencia. Y el problema con esto es la existencia misma. Y la existencia recurrente, el no poder salir de esa sujeción condicional. Ese es el gran problema. Ese es el sufrimiento más grande. Es la mamá de todos los sufrimientos. Y es precisamente lo que pretendemos detener, para poder entonces dar lugar a la extinción de esa existencia condicionada, y esa extinción da lugar a lo no condicionado. Bien. Pero eso no condicionado es real. No es una fantasía, no es un concepto, no es un concepto, eso yo lo entiendo. es una actualidad. Sí, eso yo entiendo, pero mi pregunta va dirigida a que si no hay un poder de libre albedrío, ¿cómo vamos a hacer para conseguirlo? Para llegar a la realidad. Porque si ya estamos...
Cuando tú dices libre albedrío, implícitamente, en forma implícita, ya estás postulando a alguien que tiene libre albedrío. Mi libre albedrío. Tu libre albedrío. Y ahí está el error. El error es creer que hay un yo, que hay un tú, que hay un mío. Pero las condiciones, una tras de la otra, condiciones generan otra cosa. Y nada más, eso es todo lo que hay. ¿Cómo puedo torcer para que vaya para el nirvana? Atención plena. Precisamente, ¿cuál es la condición fundamental para torcer hacia nirvana? Es decir, ¿cuál es el karma, ¿sí?, que nos va a llevar allá? Es el noble óctuple sendero. Ese es el conjunto de condiciones, esas 8 condiciones, cuando se activan, van hacia nirvana, apuntan hacia nirvana. Entonces, desde el punto de vista del origen condicionado, es otra forma. Habíamos dicho, bueno, una forma es cortando ese eslabón, pero yo lo puedo decir en forma alternativa diciendo, la forma de lograrlo es ejerciendo los factores del noble óctuple sendero. Bien. Esas condiciones llegan al fin de las condiciones. O como lo dice el Buda, es el karma que pone el fin a todos los karmas. Bien. Bueno, gracias. Creo que ya nos extendimos bastante. Entonces, fue un placer estar con ustedes y verlos. Y yo creo que para la semana que entra no voy a proponer ningún tema, porque ya estaríamos en la víspera del retiro. Mejor vamos a ocuparlo en platicar acerca de aspectos de meditación, del retiro, etcétera, etcétera. Una discusión más general, ¿les parece? Bien. Perfecto. Entonces el miércoles que viene a las 8 hablamos de eso. Así es. Perfecto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.